Una norma que permite argumentar la posición de un individuo sobre una determinada cuestión. Así podemos definir la palabra criterios, un juicio o un discernimiento sobre algún asunto determinado. En los últimos 23 años en la política venezolana muchos factores han tenido diversos criterios en lo político, en lo económico, en lo social, algunos ciertamente acertados, otros bastante errados. Pero no solo en la contemporaneidad, sino también en toda la historia de Venezuela. Bolívar tuvo un criterio, Miranda tuvo un criterio, el mismo Páez tuvo un criterio en contraste a los demás. En la posmodernidad, Jaime Lucinchi, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, todos tuvieron criterios distintos en la gobernabilidad. Pero en la pluralidad de estos criterios es donde nace la riqueza del debate y la diversidad en la opinión. Bienvenidos a este nuevo podcast. Soy José David Ferrer y en este primer episodio nos vamos a centrar en una persona que ha sido tendencia en los últimos días, que ha tenido también un criterio firme. Se trata de María Corina Machado, exdiputada a la Asamblea Nacional y también fue candidata en las primarias de la oposición en el año 2012. A partir de ese momento ha construido un liderazgo que la ha llevado a posicionarse en las encuestas muy bien. Y en este caso, tiene un norte muy claro: ganar las primarias el 22 de octubre del año 2022 y también ganarle la elección presidencial a Nicolás Maduro. No es cualquier cosa. María Corina Machado es la fundadora y líder nacional del partido Vente Venezuela. Vamos a presentar al protagonista de este episodio para que nos presente su criterio sobre este asunto político. Doctor Gustavo Ruiz, abogado egresado en la Universidad del Zulia con posgrado en Derecho Procesal de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor universitario. Actualmente es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro del Instituto Colombo Venezolano de Derecho Procesal y es director ejecutivo del Instituto Zuliano de Derecho Procesal. Fue líder universitario, fue miembro de la Dirección Regional de Voluntad Popular y en el 2017 se destacó como coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática. En el 2020 se unió a Vente Venezuela y actualmente es coordinador estatal de Vente Zulia. Bien, un saludo, señor Gustavo Ruiz, coordinador estatal de Vente Zulia. Un placer tenerlo acá, como primer entrevistado de este podcast Criterios. Bueno, qué gran honor, José David, y un enorme compromiso el que me concedes al ser el que abre, el que inicia esto que seguramente, conociendo tu calidad profesional, va a ser un podcast de mucho interés, debe generar opinión pública y opinión política en el Estado y seguramente de carácter global con esa cobertura que hoy día tienen estos medios que ya están allende de las fronteras locales y naturales que solíamos tener. De verdad te felicito y pido a Dios que bendiga este proyecto. Bien, muchísimas gracias, doctor Gustavo. De verdad que sí, es un placer también para mí tenerlo acá como primer entrevistado de este podcast, donde abrimos el debate y los criterios de cada uno de los protagonistas en materia política, social, económica y de todo lo que tiene que ver con lo que sucede en nuestro país, en nuestra Venezuela y por qué no también en el mundo. Doctor Gustavo, su paso, desde el punto de vista profesional, ha hablado que es abogado, que también es político actualmente y desde el año 2020 pertenece al partido Vente Venezuela, que es el partido de María Corina Machado, aspirante a la presidencia de la República. Sí, efectivamente tengo la vocación por la política desde mis estudios universitarios, desde la universidad. Vengo participando activamente en la lucha política. Luego tuve un breve receso de unos 10 años, 15 años, donde me dediqué fundamentalmente a
a la actividad académica, a mi formación profesional, a mis empresas. Y luego cuando sucede la gran crisis del país, opté por nuevamente reactivarme, no podía quedarme en mi a la actividad política. En un momento creí en la propuesta de que hacía Voluntad Popular con las expectativas del país y opté por mediante una renuncia pública y una denuncia pública que hicimos, perdón, fuimos pioneros en el país en eso, nos retiramos y posteriormente, luego de una reflexión y un análisis, entendimos y asumimos que la opción para transitar la ruta hacia el rescate, la libertad y la democracia era con 20 Venezuela y la propuesta que encabeza María Corina Machado. ¿Usted por qué decide estar con 20 Venezuela? ¿Por qué tomar esa decisión? Mira, nosotros transitamos, como te decía, una ruta por el rescate, la libertad y la democracia y empezamos a ver acciones y actuaciones que no se correspondían con alcanzar ese objetivo estratégico. Empezamos a ver y notamos circunstancias, hechos, acciones que no se corresponden con lo que debe ser una genuina lucha por la libertad. Entonces, en ese sentido, empezamos a ser críticos, aguas adentro, de las situaciones que se presentaron, hasta que vimos que no había eco, hasta que vimos que no había definitivamente una posición que ciertamente estuviera orientada hacia ese cambio, y veíamos con interés los planteamientos y las propuestas de María Corina Machado, quien con coherencia, quien de manera firme mantenía la misma posición, mantenía una posición verdaderamente beligerante y no se entregaba nunca al régimen. Optamos definitivamente por acompañarla y hoy día nos corresponde el honor de dirigir y coordinar 20 en el estado Zulia, y además me corresponde también el honor de ser dirigente nacional del partido y conformar parte del equipo nacional de campaña de la candidata. ¿Cómo fue ese momento cuando usted decide entrar al partido 20 Venezuela, esa conversación con la líder de este partido que es María Corina Machado? ¿Cómo fue su receptividad en todo momento? Mira, María Corina es una mujer fundamentalmente sencilla, auténtica, muy firme en sus convicciones. Ya nosotros habíamos tenido contacto anteriormente en los intercambios del quehacer político cotidiano. A mí me correspondió dirigir la unidad en el año 2017 y desde allí veníamos conversando y veníamos coincidiendo, pero no habíamos concertado definitivamente una coincidencia en el mismo espacio. En ese sentido, la articulación política del gran arquitecto de lo que es 20 Venezuela, que es mi colega, el doctor Henry Alviares, permitió que se hiciera esa articulación y coincidir con 20 Venezuela y, como te decía, permitirme desarrollar hoy realmente persuadido que inexorablemente nos va a llevar a alcanzar el poder político, no por el poder como un fin en sí mismo, sino el poder como instrumento de transformación. Nosotros nos estamos planteando hacer un cambio. Nosotros no estamos planteando sencillamente reconstruir, nosotros estamos planteando transformar a Venezuela en una sociedad capitalista, en una sociedad que respete el libre mercado, en una sociedad donde se respete la propiedad privada, donde haya una reducción del Estado a lo básico y a lo elemental, donde sea el ciudadano el que lleve la iniciativa y el que impulse la economía y no sea invertido toda esa ciudadanía descansando o dependiendo de las dádivas del Estado. No, esa ecuación nosotros la vamos a cambiar cuando María Corina Machado y todo un equipo de venezolanos preparados, facultados, con toda la experticia para ello, vamos a dirigir este país y lo vamos a transformar, José David. Bien, perfecto, Gustavo, haciendo pues un recuento, ¿no?, de todo el panorama político en Venezuela. Destacamos principalmente pues todo el proceso político que ha vivido nuestro país. En este caso,
las elecciones del año 2006, luego las elecciones del 2012, las elecciones presidenciales, donde en esas primarias del 2012 participó María Corina Machado, obteniendo más de 100.000 votos a su favor, y precisamente pues ha venido trabajando y construyendo una imagen política para así poder fortalecerse a nivel nacional, y ahora pues tiene la oportunidad histórica de convertirse en esa candidata única de la oposición para hacer de frente al gobierno actual, al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo ha venido trabajando este partido 20 Venezuela desde el año 2020? Desde el año 2020, donde precisamente decidiste pues estar dentro de las filas de este partido. No el político tradicional, sino el ciudadano cualquiera, que incluye a esos políticos tradicionales, tenga un espacio de participación donde cualquiera, el ama de casa, el deportista, el cultor, el cantante, el folclorista, el médico, el arquitecto, el trabajador, el joven, el adulto mayor, todos tengan un espacio primero de expresión, donde pueda manifestar sus anhelos, pero además de eso, donde también tenga un espacio donde esa voluntad y esa vocación por transformar, por cambiar, por salir de este atolladero en el que nos tiene agobiado el régimen, nos permita realmente canalizar esas inquietudes. Eso es 20 Venezuela. La estructura inclusive que conforma a 20 Venezuela es una estructura atípica con los otros partidos. Nosotros tenemos una coordinación de asociaciones ciudadanas que permite que todas las expresiones de la sociedad puedan tener allí la posibilidad de desarrollar y que se pueda interpretar esa voluntad de todas esas expresiones humanas que he dicho anteriormente. Está el sector de la juventud, pero también está por supuesto, lo que es la columna vertebral electoral, que es organización con electoral y activismo. Pero también tenemos espacios de gestión pública y de formación y de valores, porque son también aspectos que es necesario no solo rescatar, sino en algunos casos hasta impulsar, porque hemos venido viendo el deterioro en el que está la sociedad venezolana. De ello no escapa nuestro país. Hemos visto, muchas veces vemos por allí en algunos videos en las redes sociales, donde a un muchacho se le pregunta sobre la capital de un estado, o la fecha en que se firmó el acta de independencia, o quién fue fulano o sutano, alguno de nuestros héroes o alguno de nuestros representantes de cualquier expresión del arte, y no saben, porque eso no es casual, eso es producto de todo un sistema que quiere subyugar al ciudadano, convertirlo en eso que llaman pueblo, y nosotros no queremos pueblo, nosotros queremos ciudadanos, gente que esté capacitada, gente que esté formada, y sobre todo gente que tenga la posibilidad de crecer y de ser rica, muy rica, porque ser rico es muy bueno. Queremos que todos los venezolanos tengamos la posibilidad y la opción, con trabajo decente, de tener plata en el bolsillo, de tener dinero en nuestras cuentas, de poder viajar, de poder tener ratos de ocio, ratos de recreación, pero también la posibilidad de adquirir bienes y servicios para nuestro confort, tener una buena casa, tener un buen vehículo, poderme transportar cómodamente, poder vestir bien y sobre todo comer. Hoy día nos tienen disminuido en esa famosa pirámide de Maslow al nivel básico. El venezolano en su gran mayoría se levanta en la mañana a ver si consigue cómo comprar harina y tal vez un poquito de queso, pero si compra queso no puede comprar proteína. Pero si logra ese día comprar un poquito de proteína, no puede comprar frutas o legumbres, y mucho menos pensar en el tema médico, el antihipertensivo, el control, en fin, todas esas cosas nosotros pretendemos transformarlas, José David, y lo vamos a lograr con María Corina al frente. Bien, lo vamos a lograr con María Corina al frente, dice el doctor Gustavo Ruiz, tomando en cuenta también que desde el inicio del año hemos observado distintas encuestas, varias encuestadoras, donde ponen al frente a María Corina Machado como candidata pues a ganar las primarias de la oposición, que ya tiene fecha para el 22 de octubre según la Comisión Nacional de Primarias. En este caso, María Corina Machado se ha visto muy bien en las encuestas, digamos, la gente ha respondido a favor de la figura de María Corina Machado. Pero hace un tiempo, Gustavo, te hacía una pregunta en radio. Recuerdo que te entrevisté en radio
hace algunos meses, ¿no? Y te preguntaba sobre el tema de ganar elecciones, ¿no? Para ganar elecciones se necesita, obviamente, una organización, un partido político, una estructura dentro del partido, movilización, se necesita pues presupuesto y un sinfín de cosas para poder defender el voto. Y esencialmente en las primarias, que yo creo que en las primarias se necesita todavía aún más la defensa del voto que hasta en las mismas elecciones, en mi criterio. Y en este caso, pues, ¿cómo ha venido trabajando el Partido 20 Venezuela, y precisamente en el estado Zulia, para poder organizarse y para poder defender el voto de cara a las primarias, que no sé todavía si 20 Venezuela o si María Corina Machado va a participar en esas primarias? Bueno, te respondo por el final. Nosotros estamos en el camino de participar en las primarias. Nosotros en ese sentido seguimos trabajando para participar en una consulta ciudadana con todas las reglas que debe amparar un proceso transparente, donde no queremos la participación del CNE, no por un tema de capricho, sino por un tema de carácter objetivo que todos conocemos y que todos hemos venido viendo. Y me adelanto lo que pudiera ser eventualmente una pregunta de tu parte. Pudieras preguntarme, ustedes no van a participar con el CNE ahora, ¿y cómo van a hacer cuando le corresponda Exacto. a María medirse con Nicolás Maduro? Un paso a la vez. Nosotros en ese momento oportuno vamos a plantear, y María Corina lo ha dicho públicamente, el cambio del CNE con una gran concertación de presión pública nacional e internacional que permita un real cambio, pero que hasta ahora no se ha venido dando porque estas cúpulas de los partidos, del llamado G4, ahora es G4-1, que no sabe uno cómo termina esa matemática, han venido cohabitando y no han presentado una real presión de opinión pública. Y voy a los hechos. El año pasado, cuando tú y yo coincidimos en esa entrevista que compartimos allá en la ciudad de Machique, en ese momento el contexto no era el de hoy. En ese contexto te hago una observación. ¿Quién era el gran vocero de la unidad? ¿Quién era el que daba los partes semanales y el que presentaba la ruta? Era Omar Barbosa, que es un agente de Un Nuevo Tiempo, es un militante, activista, directivo del Nuevo Tiempo, del G4. Entonces, esa realidad con la presión pública logramos cambiarla con la designación de una comisión nacional de primaria conformada por una gente notable, encabezada por Jesús María Casal, que ha permitido que hoy día nosotros podamos tener confianza en la realización de ese proceso de primaria. De igual manera, nosotros vamos a plantear esa misma presión para lograr el cambio del CNE en las elecciones generales. Pero no olvidemos que cuando María Corina gane las primarias, va a haber una renovación del liderazgo de la oposición. Los representantes de la oposición y los voceros van a ser otros que van a plantear una nueva ruta, sin que esto signifique, ojo, exclusión de nadie, incluyendo de esos partidos políticos, porque los militantes, los miembros de esos partidos políticos, de manera auténtica también desean el cambio, quieren el cambio, y muchísimos de ellos están molestos y no están conformes con la manera como se han venido comportando esa cúpula, que lo único que para lo que ha trabajado es para la preservación de sus privilegios personales. Y esa gente de los distintos partidos, de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de Encuentro Ciudadano, de COPEI, de tantos partidos que hay allí, todos aquí van a tener un espacio, e inclusive aquellos que en un momento determinado creyeron en la propuesta del chavismo, que hoy día se sienten decepcionados, aquí tienen un espacio para expresarse, para buscar la transformación, porque cuando María Corina Machado gane, va a ser la presidenta de los venezolanos, no va a ser la presidenta de un sector. Aquí hay que proscribir, empezando por la reelección indefinida, hay que proscribir también esa conducta excluyente y sectaria. Cuando no gana un gobernador, designa un protector en un irrespeto a la Constitución y a las leyes. Señores, la institucionalidad hay que respetarla, la institucionalidad hay que rescatarla. Los militares han de volver a los cuarteles a la defensa de la soberanía y la seguridad nacional. Son tantas las cosas que tenemos que hacer, pero hay todo
un ejército ciudadano que está dispuesto y además preparado para hacer esa transformación. De eso no tenemos ninguna duda. Yo veo con muchísimo optimismo el futuro. Bien, usted se refería hace pocos minutos sobre los partidos de oposición, como lo son el G4 o ya llamado pues G3, porque ya Voluntad Popular se desligó pues de ese grupo de partidos que conforman la plataforma unitaria. Vente Venezuela conforma la plataforma unitaria, está dentro de la plataforma unitaria. No, Vente Venezuela participa y acompaña las reuniones de la plataforma unitaria, algunas de ellas, pero Vente Venezuela desde el 2017 se separó de esa, entonces se llamaba la Mesa de la Unidad Democrática, y decidió que esas políticas de cohabitación no eran la línea de Vente Venezuela. Hoy día Vente Venezuela está participando en el tema de la elección con la Comisión Nacional de Primaria, pero no en las políticas diseñadas por el G4, que sigue manejando la plataforma unitaria. Por acá he leído algunos estatutos del partido 20 Venezuela y siempre refiere el tema de la libertad, ¿no? Habla de la libertad individual, la de dignidad humana, el derecho, la responsabilidad, el conocimiento, la primacía, la conducción civil, la economía de mercado, etcétera, tantas cosas que plantea María Corina Machado con su partido 20 Venezuela, que es totalmente opuesto a lo que vivimos actualmente en el país, ¿no? ¿Cómo poder, al llegar al poder, digamos, tener ese cambio tan radical en nuestro país y que la gente lo acepte de buena forma, ¿no? Pero antes de eso, destacar un poco sobre el tema del el liberalismo, ¿no? Ese liberalismo que ustedes tanto propagan en su partido político y que tal vez mucha gente no entiende, Gustavo. Bueno, mira, la propuesta liberal es una propuesta que persigue, lo decía al principio también de esta conversación, que persigue fundamentalmente el respeto a la propiedad privada, donde cualquiera con tranquilidad, con seguridad jurídica, pueda tener bienes de carácter particular y de emprendimiento, es decir, de carácter comercial, de negocio, que no tenga el temor que tiene cualquiera hoy de tener un bien donde cualquier caudillito local, llamado alcalde o un gobernador, y por supuesto ni hablar del Poder Ejecutivo Nacional, de un plumazo te quitan lo que te ha costado trabajo y bienes. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte está también referida a la necesidad del respeto a las leyes del mercado. Los controles lo que traen sencillamente, y eso lo hemos visto en la historia comparada de todas las sociedades globales, los controles lo que traen es más inflación, mayor incompetencia, disminución de la calidad de los productos. Cuando hay un libre mercado, la competencia te lleva y te trae que tú busques el mejor producto al mejor precio. Tú allá en cualquier espacio, en tu ciudad, tú vas, ves en la esquina una pizza que vale $6, que es la moneda que rige hoy en el país, nos guste o no. Pero resulta que una cuadra más allá, la misma pizza vale $6 con un refresco. Pero resulta que en la otra esquina está esa pizza de $6 con un refresco, pero te dan un plus de otra cosa. Ese es el mercado y tú vas a escoger la mejor opción para ti en la relación costo-beneficio, precio-valor. Además de eso, también planteamos la reducción del Estado. ¿Qué hace un Estado dueño de hoteles? ¿Qué hace un Estado dueño de medios de comunicación? ¿Qué hace un Estado conculcando centros de producción agrícola como lo fue todas esas unidades de negocio que producían semillas e insumos para el agro? En fin, eso tiene que estar en manos de los privados. Recientemente estuve en la ciudad de Caracas en una reunión y mira, te lo confieso, me dio dolor ver la situación en la que se encontraba el Parque Central, donde estaba aquel imponente Caracas Hilton y estaba el Anauco Hilton, que era un espacio también de apartamentos muy avanzado para la época, que hoy día se puede decir parecido a lo que es la opción hoy día de un Airbnb. Y eso
está en las ruinas, son ranchos verticales. El Caracas Hilton lo destruyeron. ¿Por qué? Porque está en manos del sector público. El sector público hay que reducirlo a lo esencial y lo básico. ¿Cómo lo va a aceptar la gente ese cambio? Sencillamente con la calidad de vida, con mejores vías, con vialidades, con espacios donde tú puedas transitar en tu vehículo, que no se destruya el tren delantero o te acabe con la caja o te rompa la mitad de la carrocería. ¿Por qué? Porque va a haber un sistema de vialidad privatizado que permite que tú tengas que pagar un peaje, pero donde el que tiene el peaje, el concesionario, está en la obligación de cumplir con el mantenimiento de la vía y la dotación de la vía con grúas, equipos de primeros auxilios, mecánicos que te puedan llevar en ese espacio. En estos días fui al municipio Miranda, están cobrando, duplicaron el costo del peaje y es un desastre la vía. Pero allí no hay regulación, allí no hay control. Seguramente el concesionario de la vía es amigo de alguien y nadie le exige nada. Esas cosas las vamos a cambiar. Gustavo, en el caso de acá del estado Zulia, pues hemos visto pues en las últimas semanas, ¿no?, situaciones, o en los últimos meses, porque el año pasado también lo vivimos, el tema de los indígenas yupas, ¿no?, que han trancado específicamente la vía Perijá, poniendo alcabalas clandestinas, y en este caso pues vimos la semana pasada una situación donde no se les dejó pasar a la ciudad de Caracas. Ellos interrumpieron el paso hacia de la vía Perijá a Maracaibo, y que precisamente pues han estado en tanto conflicto y ha sido tanta noticia, ¿no?, en el estado Zulia con respecto a los indígenas yupas. En este caso, bueno, ciertamente no vamos a decir que en la totalidad, sino en la mayoría pues viven del subsidio del gobierno, ¿no? Viven de ese apoyo que les ofrece el gobierno de Nicolás Maduro. Y en tal caso, pues, ¿qué propuesta le ofrecería 20 Venezuela y María Corina Machado a los indígenas yupas que ciertamente la mayoría están acostumbrados a vivir del gobierno? Bueno, mira, es lamentable que los hayan enrumbado a esa vida, y el término podrá ser rudo y políticamente incorrecto, pero debo ser genuino en lo que planteo, a esa vida parasitaria. ¿Qué es lo que le ofrecemos? Mira, capacitación y formación en las áreas que les corresponde. Ellos están en un espacio que es digno de lo que es la agricultura. Se les puede adiestrar y pueden trabajar en la siembra de cualquier producto y hacerlo sustentable, pero no permitir la anarquía que hay hoy día, donde han llegado ya al nivel de que lo vimos la semana pasada, de desalojar, literalmente desalojar a la fuerza pública, a la Guardia Nacional de su alcabala, porque hay una prohibición expresa de tocarlos o de hacerles nada. Eso es simplemente anarquía, y no es una anarquía casual, eso es una anarquía dirigida, una anarquía llevada sencillamente a impedirle a la gente que pueda pensar, a impedirle a la gente que pueda dedicarse. ¿En qué están pensando los productores cuando salen en sus vehículos a transitar en la vía hacia la villa o hacia Machique o hacia el sur del lago? Tienen que sacar billetes en lo más sencillo posible para darles en el camino, llevar seguridad. No pueden pensar en desarrollar sus proyectos porque no se atreven entre el 18 y el 20, si los van o no los van a atracar. Ver allí cómo lo pasan. Después, si vas hasta allá, ya a las 3 de la tarde te dice, mira, arranca ya, porque después de las 3 no es conveniente que transites esa vía. Así no se puede vivir. Nada de eso es casual. Y aquí hay fuerza, aquí hay poder de la fuerza policial, de la fuerza armada, para repeler y para eliminar eso. Simplemente no se elimina. Hay que darle participación, hay que darles oportunidades, pero también tienen que respetar como ellos piden respeto, tienen que respetar la libertad ciudadana, la libertad de tránsito, la libertad de producción que tenemos también los ciudadanos, y para ello hay que ponerse a veces con una disciplina férrea. Y eso se puede lograr, claro que se puede lograr. ¿Y cómo se logra? En una sociedad normal y normalizada, en una sociedad donde haya respeto por el imperio de la ley y no se permita que ningún particular la pueda torcer o desviar. En el caso de el estado Zulia, ¿cómo pues han venido trabajando ustedes para poder convencer a la gente? Bueno, en Machiques ya están trabajando, hay un equipo político, pero todavía hay municipios donde aún no se sabe
del partido 20 Venezuela, del partido de María Corina Machado. Por ejemplo, no sé, Jesús María Semprún, si han venido trabajando en la Villa del Rosario de Perijá, si han venido trabajando en el municipio Colón, en Catatumbo, cómo van a hacer para plantear, digamos, una propuesta a esa gente que todavía aún no conoce el partido de María Corina y que ciertamente, Gustavo, es necesaria la organización para ganar unas posibles elecciones primarias. No, mira, sin lugar a duda, quiero aclararte que Jesús María Semprún, Colón, todos los municipios del Catatumbo, todos los municipios del sur del lago, tenemos equipos. Los vas a ver muy pronto, los vas a tocar. Te exhorto inclusive a que eventualmente puedas invitarlos a tu programa, porque es gente joven, valiosa y preparada que está montando y fomentando un equipo a pesar de las adversidades que tienen que enfrentar, porque hacer política en el sur del lago no es nada sencillo, con las carencias y con las limitaciones que hay allí de transporte, las carencias y las limitaciones que hay allí con el tema del contexto, pero además de eso, la presencia de fuerzas paramilitares que hay en la zona, sumado al tema de la delincuencia que también hay por ahí. Entonces no resulta nada fácil hacer política, y allí tenemos equipos como tenemos equipos en Baral, en Sucre, en Balmores, en Lagunillas, Cabima, Santa Rita, Miranda, La Cañada, Jesús Enrique Lozada, el Insular Padilla, Mara, Páez. En todo el estado Zulia, en las 18 parroquias de Maracaibo, no hay un espacio en el Zulia donde no haya un equipo de 20 formado y construyendo la mayor fuerza ciudadana que jamás se haya construido en este país, particularmente en el estado Zulia. Vamos a dar una enorme sorpresa, una enorme y agradable sorpresa, donde el ciudadano se va a empoderar, donde el ciudadano va realmente a sentir que ese esfuerzo que hizo, esa posición de vanguardia que asumió para convertirse en un elemento de cambio, para conjugar el cambio en primera persona, le va a permitir ese espacio para transformar y se va a sentir protagonista. Y eso es lo que estamos buscando y lo que queremos. ¿Cómo puedes calificar tú a María Corina Machado, Gustavo? En una palabra, presidenta. Y en sus características como persona, ¿cómo calificas a María Mira, Corina? es una mujer, además de preparada, gerencialmente capacitada, formada, viene de una familia de industriales y por eso fue formada en esa área. También se ha formado en el área de la gestión pública, es coherente, lo que predica lo cumple. No es casual que hoy día, después de 20 años, María Corina esté ocupando el primer lugar en todas las expresiones de opinión pública, pero eso es producto de la coherencia, porque ciertamente María Corina ha sido una mujer vertical, impoluta en lo que es el tema del manejo público, de tal manera que eso es lo que le ha permitido estar donde hoy está. Entonces, es una mujer admirable, es mujer, hay que admirarla, porque en este mar de tiburones de la política venezolana ha logrado ocupar el espacio que ha ocupado, y hoy día nos sentimos orgullosos de presentar, no por el tema de género, sino por el tema de lo que configura ella como ciudadana, esta opción para el país, porque no es la única opción. María Corina es la opción para lograr el cambio, y tú vas a tener la oportunidad cuando visite Machique de tenerla en tu medio y de conversar con ella, y allí vas a poder compartir y sentir la naturalidad, la simpleza y la condición genuina. Lo que ves no es artificial, no es fabricado, no es marketing político. María Corina es María Corina, sencillamente. Bien, doctor Gustavo, en esta oportunidad, bueno, destacar también todo el tema de la preparación de cara a las primarias de este año 2022, cómo está trabajando pues el estado Zulia, si María Corina tiene una agenda para recorrer los municipios del estado Zulia, y si nos puedes ofrecer alguna información al respecto. Sí, muy pronto María Corina va a estar en el estado Zulia. Vamos a recorrer espacios, por supuesto, de la capital, de Maracaibo, de la costa oriental, del eje Guajira, Mara y Guajira, Insular Padilla, y toda la zona productiva y productora del estado, como la Villa, Machiques y el sur del lago. Esa gira la vamos a dar a conocer muy pronto.
donde llevaremos no solo el mensaje, sino que llevaremos directa y presencialmente a la candidata para que pueda compartir y pueda en el sitio, en el lugar, en el propio lugar de los hechos, compartir las particularidades, los detalles y los anhelos de cada una de esas poblaciones. Muy pronto la vamos a tener acá en el estado. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Bueno, ha sido un placer estar con usted en esta entrevista. De verdad que bueno, agradecido por la oportunidad que me da usted de poder conversar sobre todo el contexto político del país, por supuesto, de la líder de su partido, como lo es María Corina Machado. Esta es la primera entrevista de este podcast Criterios, doctor Gustavo. Bueno, muchísimas gracias, José David. Esto seguramente va a ser la génesis de un espacio de alto impacto en la opinión pública regional y nacional, y por qué no internacional, porque el cielo tiene que ser el límite, José David. Tú eres un profesional joven, talentoso y sobre todo emprendedor, echado para adelante como somos los venezolanos, y eso me permite vislumbrar, y me siento persuadido de que definitivamente, inexorablemente estás condenado al éxito. El éxito que seguramente te va a acompañar en este podcast, con la bendición de Dios y la participación colectiva y masiva de cada uno de tus seguidores. Muchísimas gracias a ti por permitirme. Fíjese, antes de despedirnos, Gustavo, yo quisiera pues leer algo que vi hace minutos, que se me había olvidado comentarle, un tuit del periodista Rafael Poleo, ¿no?, que dice lo siguiente: vamos a dejar así lo de la señora Machado. Al parecer estaba discutiendo con algún partidario de 20 Venezuela o con alguien que está de acuerdo con la figura o la candidatura de María Corina Machado, y él responde lo siguiente. Voy a tratar de colocar el tuit en pantalla para que las personas que nos están viendo puedan observarlo, ¿no? Es un tuit del periodista Rafael Poleo. Vamos a tratar de colocarlo acá en pantalla para que lo puedan observar. Dice lo siguiente: vamos a dejar así lo de la señora Machado, porque sus defensores van a acabar con lo poco que le asiste. No es la idea. La idea es que no califica para lo que pretende. ¿Qué opinión puede usted ofrecernos al respecto? Además que dice, porque sus defensores van a acabar con lo poco que le asiste. Y usted es defensor del liderazgo que tiene María Corina Machado. Mira, viniendo de Rafael Poleo, cualquier cosa es factible. Ese señor lo decía públicamente y se sentía orgulloso de ser hermano de Hugo Chávez Frías, de apoyar su gesta. Él es uno de los que acabó con la democracia y que trajo esta desgracia. De todas maneras, si vas a poner ese podcast, esa imagen del tweet, yo te pediría que pusieras un tweet que, mira, providencial casualidad. Publiqué hace 15 minutos, 20 minutos antes de grabar este programa, que dice lo siguiente, y te pediría que lo pusieras. Y con esto cierro y concluyo. Deja que los perros ladren, Sancho, es señal que avanzamos. Eso lo publicó usted en su cuenta de Twitter. Hace 20 minutos. Hace 20 minutos. Bueno, perfecto. Ya vamos a tratar de colocarlo entonces. Muchísimas gracias, doctor Gustavo, por esta participación en el primer episodio de Criterios. Pero bueno, antes de despedirnos voy a colocarlo, porque necesito colocarlo acá. Si usted quiere comentar algo más sobre toda la agenda que tiene 20 Zulia, para nosotros. No, pronto el próximo jueves 2 de marzo vamos a tener acá en el Zulia, en la sede de 20 Zulia, en la calle 70, la presentación al Estado del voluntariado que apoya a María Corina Machado en el Zulia. Va a ser dirigido por un hombre de altísimo prestigio, de un enorme perfil profesional, académico y político, de tal manera que va a ser la representación de la ciudadanía y va a estar acompañado de los distintos sectores que hacen vida en la sociedad zuliana, profesionales, trabajadores, deportistas, médicos, indígenas, gente con discapacidades, intelectuales, en fin, gente de todos los espacios de la vida zuliana. Repito, el próximo jueves 2 de marzo a las 9 de la mañana
en la sede del comando de María Corina Machado en la calle 70 de Maracaibo. Allí estaremos presentando el voluntariado encabezado por un enorme equipo de ciudadanos que están dispuestos a luchar para lograr la transformación. Bueno, y esperamos a María Corina para entrevistarla también. Ojalá que sea acá en Machiques. Sin duda, así va a ser. Es un compromiso. Así es. Bueno, ahí estamos colocando el tweet, entonces, de el doctor Gustavo Ruiz, que dice lo siguiente. Hay una imagen de María Corina donde dice que es la única opción para Venezuela. Dice María Corina Machado con María Corina. Y dice el tuit: deja que los perros ladren, Sancho, es señal que avanzamos. En la interpretación de esta publicación, Gustavo. Eso es una cita del Quijote. Don Quijote de la Mancha. Eso es correcto. Miguel de Cervantes. Obra de Miguel de Cervantes, clásico de la literatura en el idioma castellano. Bueno, muchísimas gracias entonces, Gustavo. Ahora sí nos despedimos. Ahí se despide el doctor Gustavo, quien es el coordinador estatal de el partido 20 Zulia, que es la circunscripción, digamos, regional del partido 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Le agradecemos entonces, doctor Gustavo, por estar con nosotros. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.